Polares, ahora vamos a hablar un poquito de lo que dejaron las PASO del domingo aquí en Córdoba. Vamos a tratar de desmenuzar el impacto de estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Córdoba. Estamos en contacto telefónico con el analista político y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, el señor Jorge Barbará. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo López lo saluda. ¿Qué dice Guillermo? Buenos días, gusto de oírlo. Gracias por la espera, disculpe la tardanza. Jorge, ¿qué análisis hace de los resultados de las elecciones en Córdoba puntualmente? Porque hoy incluso hasta el diario La Voz del Interior estoy viendo que en su tapa ya está hablando del impacto de las elecciones en el 2019. Ya me parece que ha sacudido, ¿no? El resultado de la elección, el mapa político cordobés, perdón. Sí, claro. A ver, yo creo que es un poco prematuro todavía hablar para el 2019, porque sobre todo tenemos antes las elecciones de octubre, y en las elecciones de octubre todavía hay que librar una batalla, porque se van a reagrupar las fuerzas a los efectos de ver quiénes se consagran como ganadores y quiénes no. Ciertamente que el hecho de que Unión por Córdoba haya perdido, y haya perdido por un margen bastante considerable, y que el gobernador de la provincia haya jugado un rol protagónico en estas elecciones, hace que el Poder Ejecutivo mismo aparezca en situación de vulnerabilidad y en posibilidades de darle chance en el, digamos, mediano plazo para la posibilidad de que en el Poder Ejecutivo cambie de mano. Pero por el momento me parece que es un poco prematuro. Y en cuanto al oficialismo, a Cambiemos, ¿cuál es su visión sobre lo que han dejado, el impacto que han tenido estas elecciones? Porque allí también, y más dentro del radicalismo, que las internas siempre están allí a la vuelta de la esquina, allí también se está hablando de reacomodamientos, ¿no? Sí, bueno, a ver, en el radicalismo esas situaciones internas ya existían de antemano. Previsiblemente quien ha logrado quien tiene expectabilidad a los efectos, usted me está hablando precisamente del año 2019. Sí. Ello es posiblemente Ramón Mestre, pero hay una persona que tiene mucha experiencia y que además está muy cerca del presidente, que es Mario Negri. De manera que eso ya existía de antes, este tipo de líneas separadas y de perspectivas distintas en la mirada de lo que debía ser Córdoba y lo que son las políticas públicas, ya existían de antemano dentro de la Unión Cívica Radical. Ciertamente que, si bien es cierto que Mestre ocupa un posicionamiento importante, dadas las características del intendente de la ciudad de Córdoba, que prácticamente la ciudad de Córdoba tiene un peso específico notorio, esto es comparativo a lo que puede ser para Buenos Aires la capital federal. No es menos cierto que Negri es un hombre, tiene varias características, un hombre experimentado, tiene experiencia en gestión y particularmente es una espada importante, yo le diría casi imprescindible, de Macri en el Congreso. De manera que si de posibilidades hacia el futuro existen, ciertamente en la Unión Cívica Radical van a tener dos personas que van a ser fuerza para competir, independientemente de qué puede ocurrir con Gradassi. Gradassi posiblemente y por el momento Baldassi, me dice usted. No tiene el perfil, ¿no? Todavía para Córdoba. Ya bien, con Baldassi me dice Jorge. Con Baldassi por el momento yo no encuentro que tenga un perfil para posicionarse como candidato a gobernador de la provincia por el momento. Bien, eso, Jorge, es respecto a lo del mediano plazo. En el análisis que hace de las elecciones del domingo y los resultados que dejaron, ¿por qué votamos como votamos los cordobeses? Parece que votamos... les da lo mismo a la mayoría de los cordobeses votar a Mestre, a Schiaretti y a Macri. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Es un voto que no, como que no está casado con nadie. Bueno, las características de Córdoba
es precisamente de un amplio sector de la población es esa: todos los votos son prestados. A ver, si usted llegara a consultar los medios, los periódicos, en la época ya de Mestre Padre como gobernador de la provincia, precisamente Mario Negri hacía presente de que los votos son prestados en Córdoba y que no había que confiarse en una estabilidad en el gobierno por parte del entonces triunfante Unión Cívica Radical. De manera que las características, particularmente las características culturales de Córdoba. Córdoba es una provincia en donde amplios sectores de la población tiene una cultura marcada en términos políticos. Además es una provincia que tiene en esos sectores una actitud normalmente crítica, no es precisamente un manso rebaño, al contrario. Por lo tanto, cuando tiene que votar, hace reales opciones. Usted fíjese que hay fuerzas como creo que se llama Encuentro Vecinal, el de García del Orrio, o Primero la Gente de Beto Beltrán, que han sacado una proporción de votos interesante a los efectos para octubre. De manera que en Córdoba se dan esas características. Yo lo atribuyo sobre todo a las características culturales de Córdoba, que siempre la ha tenido y que por eso se han producido una serie de eventos que han marcado al país. Uh-huh. Jorge, la última. Ayer escuchaba a un periodista en un medio cordobés. Estaba un poco enojado, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría de los cordobeses habían votado a un candidato que no habla de política, ¿sí? Un colega muy partidario del Frente para la Victoria, y estaba como muy sacado por esto. Sin embargo, fue ese mismo partido el que llevó, por ejemplo, a Cacho Buenaventura de candidato a vicegobernador hace 2 años. La política se ha transformado en eso, en elegir un candidato popular y un gran elector a nivel nacional, y después vemos qué pasa. Mire, a ver, la política en el decurso de estos casi 40 años de democracia se ha venido degradando en términos profundos. El sistema representativo no es que esté en crisis simplemente, sino que no despiensan confianza los representantes. La sociedad en general, no solamente la sociedad de Córdoba, la sociedad de la República Argentina, si se mira al espejo de la representación no encuentra su imagen, está vacío. Los partidos políticos prácticamente han desaparecido, hechos de corrupción son permanentes. Ciertamente que hay casos de personas que son capaces técnicamente y honorables, pero son los menos. En un país de dimensiones prácticamente continentales, con todo tipo de riqueza, tenemos un fenómeno estructural de pobreza increíble, de manera que eso ha sido una mezcla explosiva, a mi manera de ver, de falta de capacidad para gestionar la cosa pública y de corrupción. De manera que el hecho de que no hayan políticos y que los no políticos tengan más atracción que los políticos, para mí no es absolutamente ningún tipo de sorpresa. Antes bien, usted fíjese que la política en términos generales es más bien mirada con resguardo por toda la sociedad, de manera que el hecho de que aparezca un candidato que no hable o que hable poco y que tenga esas características a mí no me asombra, pero esto es un fenómeno en donde en términos comparativos con otros países también se ha producido, si no usted no podría comprender por qué Donald Trump, en un país que es señero en términos internacionales y que siempre el Ejecutivo se ha caracterizado por tener equipos altamente capacitados de asesoramiento, tiene una persona prácticamente antisistema, de manera que
vale decir que ha vencido al Congreso, ha vencido a los partidos políticos, incluso el propio, me refiero a Trump, y que incluso a medios de comunicación hegemónicos. De manera que, si usted me dice a mí cuál es la crítica que se formula respecto de quien no habla o quien no es político, bueno, me parece que habría que estudiar un poco más lo que está ocurriendo dentro del ámbito no solamente de la realidad política, sino que dice la teoría política. Queda claro. Jorge, gracias por el contacto con Radio Shopping y seguramente estaremos molestándolo otra vez allá cuando se den las elecciones de octubre o antes. Que ande muy bien. Muchas gracias. Jorge Barbará, analista político, mirando un poquito las elecciones, paso aquí en Córdoba.